Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo, miramos Superman and Lois. Have new experiences. Thanks for the help, boys. And you've had an ocular release of energy. What? Is that seriously what it's called? Doesn't matter what it's called, he almost hurt a bunch of kids. You know what? I thought coming here would be a chance to start over, but I guess I'm just gonna be a freak like always. Exacto, alejarlo de las clases no es bueno. Alejarlo de la normalidad no es bueno. I told Jordan I would be there for him, but I don't even know what he needs right now. Necesita ir al colegio. Just needs his dad. No, necesita ir al colegio. Todo parece tecnológico igual. We need to stop Kal-El before he does to this world what he did to mine. Uy. Are we flying somewhere? Kinda have to. Hold on, okay? Ah, la fortaleza. How come he gets to go flying with Dad, and I have to go to school? At least we have radio. You're supposed to be what? Some kind of star quarterback? I'm alright. Too bad. We already got a QB. How mature? Son muy altos estos chicos. Had a lot of questions about who I was. ¿Y si es otra tierra esta? Quizás no existe cara acá. Porque esta no es la de cara. We'll bring Bubbles. Okay, great. And hope. Qué hermosa que es Lois. My father showed me. Well, the AI of my Kryptonian father. This is your grandfather, Ok. the man you're named after, Jor-El. You brought your son to me. Why? Because, unlike we thought, Father, he's manifesting abilities. It is possible for us to further our Kryptonian heritage after all. You will be the one to do it. Ok, herencia kryptoniana. You going somewhere? Going to a city council meeting about the Edge proposal. Lois. My guys were able to assign this thing a resonance identifier. Goes airborne again. We got him. We won't be here long, so don't make a scene. No fighting. Periodista. To write an article for the Gazette now that you live here. My editor doesn't shut up about you. You're like her idol. Still looking for the simple life? Those days are gone, Clark. Está muy obsesionado con hacerlo ser Superman. Let me know when you find the ship. Why'd you move the family here? You ruined their childhood, Clark. I've seen the toll this life's taken on Lois over the years. Keep my family together. No, Clark. I'm gonna tear it Me apart. cae muy mal este señor. Aparte es la cara del ejército. So, if there are no more questions, I have a question. Lois. Missing job creation targets by nearly 50%. Paying well below living wage, that kind of thing. Here's what I love about Lois Lane. When she smells a story, she goes after it with everything she has. Even if it concerns her own boss. And that's exactly what I've come to offer everyone here. A chance to save this town and improve its residents' lives. what did I do to you? It wasn't just me. You destroyed my whole planet! I know you can hear the bomb in my ship. People are gonna get hurt. Me or them? Them always. ¿Pero va a reventar la nave? Uy. Y ahora no tiene hogar este muchacho. Blames me somehow for it being destroyed. Well, you figure it out, Clark. You've taken on guys like this before. This was the worst time for some. ¿Cuántos planetas habrá destruido? Figured it out the other night. What do you say? Oh, you know, just that we're making the biggest mistake of our lives. See, now I know we're on the right track. Morgan Edge is a corporate vampire. You remember that Edge owns the planet. So, So he's not gonna let you publish this. I'm serious, Clark. I'm getting this gut feeling that this is one of the reasons I was supposed to come to Smallville. Está bien, pero hacelo por tu cuenta de última. Abrí un nuevo diario. See you guys later. Have fun being Superman and Superboy or whatever. Pobrecito. You're a really great brother. You know that? I know how much you gave up by saying yes to coming here. Nothing extraordinary. He doesn't even have 100 to your strength.
Test him again. He'll never have enough power to produce these abilities on command. His human DNA is just too limited. But he will never be like you, Kal-El. Baby, you have another bad day? Screw you. No, boys. Hey, no, I am sick of your crap, okay, Jordan? This is not just about you. Don Draper over here kissed Sarah at the bonfire party. So now her dick boyfriend and the entire team are out to get... Yeah, genius, I guess super perception isn't one of your powers. But now's not the time to wallow in everything that's gone wrong since we came here. We moved here to be closer. Me gusta mucho la cara The family, and we are going as a family. de Clark. Get dressed. Súper orgulloso de la esposa que tiene. You heard your mother. 1 hour? Well, don't even think about leaving, because I just got you back. You know what? Listen, it's gonna take everybody a little while to get used to this new normal. Heard you had another tough one today. Wow, you hear about everything, huh? If you don't mind me asking, what is it exactly that you see in that guy? You can be really sweet. Yeah. Oh no, they suck just as much as a Kryptonian as they do here. This little guy right there. There you go, man. Enjoy. Qué mala onda. Okay, what I'm saying is that in situations like this, some money in your pocket is better than none. He changed it. He changed my story. It's like a pro-Edge fluff piece. Oswald did this? No, Edge. I can't let him No do se this. puede hacer eso. Está la firma de ella. Siempre me preocupa que lo único que se les ocurra es dispararle algo que claramente no le tienen miedo a esas armas. Get a signal on this super ¿Se lo quiere llevar a él? No está matando a nadie. Son ondas. He's not one of us, Sam. Sam. Where I come from, you're like me. You have to help me save your planet, Sam. Before Kal-El... One of us. Amo el color de la capa. ¿Lo mató? ¿O estaba vacío? You have a supply? I do. And you never told me. I'll tell you lots of things. How much do you have, Sam? So no one gets their hands on it and uses it against you. Did you know your dad was stockpiling kryptonite? This bottle doesn't stand a chance, does it? Nope. I haven't seen that look in your eye in a long time. And I know this family is closer this week than we were last week. Been there for me, and the least I could do is be there for you. So you ever find out if you're half Kryptonian or what? And according to holograms, said I'll never be like that. Holograms. So honestly, I don't care what some stupid hologram said. You're my twin brother. I know you better than anyone. You're different now. No one else is gonna help you figure out what that is. I will. Lo hacen juntos, sí. Tienen que estar más juntos. Vayan al colegio juntos, entrenen juntos. It's gonna take me some time to figure out how to be better at both. But I will. Okay? ¿Va a renunciar? So just to confirm, we can't do any actual reporting here anymore, correct? Miss Lane, I won't have my paper printing this kind of nonsense. That is the best writing I have done since you took over. He's going to crush you. Let him try. Porque aparte, Lois Lane es la periodista. Si se está yendo, quedas vos mal parado, no ella. And gave you the strength to demand better. I'm the reporter, printer, janitor, sometimes plumber. Yeah, I don't know why I said that. I guess I just... So are you interested? When can you start? It seems this planet's Kal-El is not entirely like the one you've encountered, Captain Luthor. He isn't like my Kal-El. Not yet. Not yet. ¿Qué hace falta? Matar a Lois Lane. Bueno, estamos en ese proceso en el cual es medio difícil confirmar dónde estamos parados. Astralmente hablando. No sabemos si esto es definitivamente Tierra Prime o si es otra Tierra. No hay mención de Kara, no hay mención de nada, no hay mención de Luthors, no hay nada. Entonces, desde ese punto es medio difícil saber si convivimos con el resto de la Arrowverse.
si convivimos con alguna serie de la Arrowverse, si no convivimos con nadie at all. Pero no importa por estos momentos. Lo que importa es que hay más tierras. Y en las otras tierras, Superman era super bad. Era muy malo, tenía su traje negrito, mataba gente. No sabemos su motivación, no sabemos qué pasó, no sabemos nada. Pero era malo. Era malo, se había transformado en malo. Y por lo que podemos entender, en ese mundo tampoco era siempre malo. Así que lo que él entiende es que no importa qué pase, en todos los mundos, Superman tiene la posibilidad de transformarse en ese Superman. Entonces, lo que el nuevo Luthor está tratando de hacer es matarlo antes de que sea demasiado tarde para esta tierra. Me gustaría mucho saber cómo llegó hasta acá, qué hizo para llegar hasta acá. ¿Va a hacer esto con todos los Supermans que existan en el multiverse? Me gustaría mucho saber cuál es el contexto de este muchacho. Un muchacho que probablemente, rápidamente, entienda que no es malo. Porque no parece que este Luthor esté obsesionado en matar a Superman y que además sea un loco de remate, sino que lo que parece es un chabón que está tratando de ser el héroe. Cuando se acerca a Sam, le habla como una buena persona, creyendo que lo que está haciendo es necesario para poder evitar que el mundo sufra a otro Superman. Entonces hay que hacerle entender que nuestro Kal-El, que nuestro Clark Kent, no es de esa manera. Para eso nosotros necesitamos entender muchísimas cosas y para eso él también va a necesitar entender muchas cosas del contexto de Clark Kent. Hay muchas chances de que ese Kal-El que mató a todos en esa tierra no tenga de padre y madre a Martha y Jonathan. Entonces, hay muchas chances de que cuando se dé cuenta que... Y acá se van a poner nerviosos. Cuando se dé cuenta que este Superman es igual de humano que él, vamos a entrar en este conflicto de Batman v Superman. Y lo voy a decir esto una vez más y probablemente no lo diga más. Pero en Batman v Superman, la famosa frase Martha lo que hace es destruir el muro que había entre Batman y Superman. Lo destruye de una manera que lo que hace es hacerle entender a Bruce y a Batman que Superman es incluso más humano que él. Lo que Batman veía en Superman hasta ese entonces era un marciano con esteroides que venía a matarnos a todos, o que se creía un dios y que en algún momento se virtuó al carajo. Pero lo que él no sabía es que ese Superman era mucho más humano que incluso Bruce Wayne. A partir de ese momento, la relación de ellos cambian y en teoría deberíamos tener algo parecido acá. Siento que el Superman que Luthor conoció no es este Superman. Son dos Superman con contextos completamente diferentes y esos contextos hacen a la persona. Jamás uno pensaría que nuestro Clark Kent se transformara en ese hombre, incluso luego de una posible muerte de Lois Lane. No, por los principios, y es por lo mismo que les digo que Jonathan o Jordan, en caso de que los dos tengan poderes, ninguno de los dos se transformaría en malo, porque tienen principios que vienen desde lo que es la generación más adulta, que son los abuelos Kent, y que ellos heredaron eso. Y cuando se habla de herencia en este episodio, no se habla solo de los poderes, sino que se habla de principios. Y ellos son una suma de principios que te termina llevando a un lugar en el que a mí en ningún momento se me ocurriría que Jordan, Jonathan, Lois o Clark puedan hacer algo malo. Y que si hacen algo malo, la vergüenza luego de eso los haría ser buenos rápidamente.
tienen la posibilidad de tener un ancla que los lleve constantemente hacia la bondad y que son los pilares que construyeron sus abuelos. Pero no los aliens, sus abuelos realmente. Entonces, necesita conocer eso y a partir de ese momento veremos. Algo que vimos es, por ejemplo, un Sam. Sam que tiene toda su cabeza llena del ejército, que si bien aceptó que se case con su hija, no se ve muy feliz con la vida que llevan su hija y sus nietos. Entonces, no me extrañaría que Sam termine transformándose medio en el malo de esta temporada. No tuvimos en este episodio tampoco un villano de episodio, eso me gusta. Me gusta. Ojalá mantengamos toda la serie sin villano de episodio, porque es algo que a mí personalmente me gusta mucho. No sé si podés generar una sustentabilidad para 15, 25 episodios, pero si lo podés lograr, buenísimo. Si no, también va a depender de cada villano de episodio. Con respecto a los hermanos, me gusta la relación que tiene. Ya lo hablamos en el episodio anterior. Los veo muy parecido a Mob y su hermano. Uno con poderes, el otro no. Uno tímido, el otro no. Pero que además también son conscientes del esfuerzo que hace el otro y que día a día lo tienen que demostrar y lo tienen que notar. Entonces, a pesar del deporte y de sus habilidades y de que, bueno, puede ser súper simpático, sigue quedándose afuera del mundo porque, bueno, empezó con el pie izquierdo. Así que, nada, vamos a ver cómo es que sigue la relación de ellos. En este episodio, medio que ya hablé un poco de ellos con el tema de la herencia y demás. No creo que haya mucho más para decir. Los poderes de Jordan creo que se van a empezar a ir despertando de a poquito. No confiemos en, ¿cómo es que le dijo? Holograms. Vamos a seguir viendo, probablemente estén conectados a su lado humano, que es algo que, bueno, como él, Kryptonian, no lo es, no lo necesita, pero entonces quizás para poder despertar sus poderes, él siendo mitad humano, mitad alien, necesita algún tipo de conexión para poder generar sentimientos y que esos sentimientos los pueda llevar a un lugar de transformación, como podría ser, bueno, te sentís libre, pensá en esa libertad, pensá en ese sentimiento de libertad y de amor y quizás podés volar. Te sentís angustiado, enojado y bueno, te sale fuego de los ojos, a ese nivel vamos. Entonces, quizás las conexiones que pueda generar ahora en la escuela son las cuales van a terminar desatando full sus poderes. Lois, por último, me parece que es una gran señora. Es una gran señora, su esposo lo sabe. Me gusta mucho la cara de Clark cada vez que la ve a Lois. Es como que está lleno de orgullo de esa mujer. Y no solo como periodista, sino también como madre. Es como que la ve y dice, Dios, qué señora. Todo el tiempo. Me gusta mucho la cara de Clark cuando la está viendo a ella. Y bueno, ella tomó la decisión de renunciar porque no le vas a reescribir algo a Lois Lane. Y bueno, va a hacer ahora su propio diario con esta chica nueva que se llamaba Chrissy, creo. Gapo. Así que vamos a ver cómo sigue toda la próxima semana. Probablemente las peleas con ella como periodista van a ser graves. Siempre puede ir de la mano de libertad de expresión. Y en Estados Unidos es muy importante eso. Así que si vos venís a cerrar un diario, libertad de expresión, y ahí hay un problema. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue toda la próxima semana. Me gustó otra vez este episodio. Así que seguimos con Superman and Lois Lane. Chao, chao.